Compartir con ustedes en Lucas, en el capítulo 4, y allí ver ese comienzo del Señor Jesús, que en obediencia a la guía del Espíritu Santo se encamina al desierto para ese ayuno de consagración, ese ayuno de dedicación, ese ayuno que marcaría, por cierto, claramente aquello que luego ha sido en su vida, en una victoria constante. Y en medio de todo este tiempo es interesante poder observar y ver cómo, conociendo la Escritura, él pudo realmente enfrentar al que con astucia la torcía. Porque a veces, justamente, los que engañan, no te engañan todo, te dicen ciertas verdades, te muestran y luego viene el final. Así el que te vende lo que sea, o un producto, o tantas otras cosas que parecen ser, pero no son. Pero damos gracias a Dios, que en Dios las cosas son como son. Y como un Padre amoroso nos habla, nos alienta, nos invita a acercarnos a Él, y también nos exhorta, también nos reprende. El Señor en su amor constantemente está hablándonos. Y si queremos, como el pueblo de Israel quería y deseaba ser bendecido, allí el Señor habla en Deuteronomio capítulo 28, le dice: le doy a elegir, porque tenemos libertad, y eso es lo que a veces nos cuesta entender de Dios como soberano, que es que nos dé la libertad de decidir, y es así. Dios no nos obliga, en su amor Él nos invita, nos habla, y cada uno decidimos andar en el camino correcto. Y así en la vida, en todas las cosas que hacemos, hay normas y formas para realizar cosas, para obtener otras. Algunos las hacen, otros no. Me llamaba la atención estos días porque iba a hacer una instalación y allí salieron los requisitos. Primero pagar, por supuesto, mucho. Una línea que estaba instalada ya, pero hay que volver a pagar para, no sé, volver a instalarla quizás. Y después vienen las formas, las maneras, la forma de la columna, los cables. Y le digo: pero ¿esto es necesario? Si usted no lo hace, no le instalamos la luz. Muy sencillo. En cambio hay otros que lo hacen muy sencilla, y ya ustedes se están imaginando, ¿no? Agarran una escalera, una caña y se cuelgan de la luz. Tienen luz también, pero están ilegales, incorrectos, no hacen como corresponde. Y así en todo, en la vida. Ahora, el que hace las cosas bien, anda tranquilo. ¿No le ha pasado a usted ir manejando, los que manejamos, y encontrar un control de tránsito? Si nos falta algún papelito, decimos: ¿no tienen otra cosa para hacer esto? ¿No podrían ir a controlar a otros? ¿Qué hacen acá? Ahora, cuando usted está con todo correcto, ¿qué pasa? Nada, tranquilo. Le piden, presenta. Siempre está la sospecha que puedan pedir algo extraño, ¿no? Pero bueno, pero va tranquilo, se mueve tranquilo, bien. Y por lo menos la lógica nos dice que por ahí cerca no anda alguno robando auto, no anda haciendo daño, porque para eso están. Pero qué lindo es andar tranquilo, andar confiado, estar seguro en esta esperanza que tenemos. Dice en Lucas capítulo 4 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda la potestad y la gloria, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, y a quien quiero le doy. Si tú
postrados me adorares. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Me detengo aquí un momento, y es interesante que es muy parecida la temática de la tentación que le ofreció Satanás allí a Eva, y por consecuencia vino la caída de todo. ¿Con que Dios ha dicho que no pueden comer los árboles, de los frutos de los árboles? No, sí podemos comer. De ese árbol no debemos comer. Ah, claro, estoy parafraseando. Ah, claro, sí, también, sí, yo me olvidé. Pero sabe Dios que no va a pasar nada, no vas a morir. Se te va a abrir el entendimiento. Vaya a saber la charla que tuvieron, porque no creo que haya sido de un momento a otro. Es como vuelvo anteriormente cuando nos quieren vender algo, ¿no? Llame ya, ahora es la oferta, es el tiempo, es el momento. Y luego, si no pensamos, si no nos detenemos, caemos presa del engaño. ¿Y cuánta gente cae? Y a veces sale en la noticia, volvió otra vez el cuento del tío, ¿no? El engaño, la mentira. Días atrás tenía que comprar una bolsa de cal y quien lo mandé dice: mira, conseguí mucho más barato la bolsa de cal. Digo, qué bueno, vamos a comprar. Así que compramos varias. Claro, y cuando las bajaba me parecían demasiado livianitas. Claro, era la bolsa de cal, pero no nos dijeron que tenían menos kilos. El precio era excelente, pero eran menos kilos. Cuando sacamos por kilo pagamos más cara la bolsa de cal livianita que la otra. Y así es el engaño. Por eso debemos tener cuidado en este tiempo, ser muy observadores, escuchar muy bien, y sobre todo en este tiempo donde el Señor señaló: mirad que nadie os engañe, leer la palabra, averiguar si el mensaje que escuchamos es verdadero o real. En varias oportunidades, mensaje que uno recibe y por ahí también cae en error. Hace un tiempo atrás era tan linda la oferta de una inauguración de no sé qué, y ni la pensé. Lo que a veces me dicen los chicos, dicen: ojo papi, porque parece, pero no es. Hay que verificar si realmente lo que dicen es. Y uno a veces cae sin darse cuenta. Pero qué importante ir a la fuente. El mensaje que yo mandé tenía medias verdades, porque Toyota celebraba 100 años. ¿Y quién no piensa decir: bueno, Toyota quiere regalarnos algo, ¿no? Al mundo, habiendo tantas cosas que hoy estamos globalizados, hacer algo lindo. Gracias a Dios que una sobrina en Rosario trabaja en la Toyota y dice: no es la página de Toyota, esto es falso, cuidado, bórrenlo. Dios mío, pedí al Señor que no vaya a ser un virus o algo por el estilo. Y nos pasa y a veces transmitimos algo que no es, porque no conocemos la fuente. En cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo del Señor, qué lindo es tener la fuente de la revelación. Qué lindo que la palabra del Señor es luz, lumbrera a nuestro camino. Por eso Jesús dijo: escudriñad la Escritura, léanla. Porque quizás no nos quede todo, pero en el momento de la prueba, en el momento ese de que no sabemos, el Espíritu Santo le va a recordar para que ustedes no caigan. Hay mucha gente que ha sido engañada y sigue siendo engañada. Y la táctica del diablo es poner duda. ¿Con que Dios ha dicho? No es tan así, un poquito.
Y Jesús dice, sí, un poquito de levadura leuda toda la masa. Tengamos cuidado en esto. Y la misma tentación prácticamente viene del diablo a Jesús y dice, si eres hijo de Dios. Un par de días antes, porque esta tentación viene al final, cuando él está en los 40 días de ayunos, unos días antes, el cielo se abre, como una paloma visible viene el Espíritu Santo, la voz del cielo se escucha y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Habría alguna duda? Pero siempre está el que quiere meternos en duda, quiere apartarnos de ese propósito claro y conciso del Señor. Allí le dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Usted cree que hasta ahí nomás iba a quedar el diablo? ¿Usted cree? No, su propósito era que él cortara el ayuno de consagración, que él se viera, porque seguramente el diablo decía, sí, se parece pan, pero me parece que no es pan. Demostrarlo, comelo. Para el Señor no hay nada imposible. Detuvo el mar, el viento sanó al leproso, dio vista al ciego, multiplicó panes y peces. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Pero Dios no va a hacer nada tampoco de aquello que a veces es expectativo para hacernos cerrar del propósito que Él tiene. Él en su vida se guardó y allí con conocimiento de la palabra, a los 12 años, se admiraban los sacerdotes y los fariseos cómo Él respondía a sus preguntas, conocía la Escritura. La Biblia nos dice que Él crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Es decir, Él conocía la palabra, Él leía la palabra y damos gloria a Dios porque hoy la palabra está en nuestra casa, con libertad la tenemos. Hay hermanos que están privados de esta palabra, de todos colores, para las damas, para los caballeros, para el obrero, para hasta Biblias para el pastor, por si acaso si no lee la Biblia, para todos, de todo color. Porque de pronto, claro, algunos tenían casi vergüenza a veces llevar la Biblia, que siempre venía negra. Entonces viene de todo color, de toda forma, con flores, y parece un libro más. Pero más allá de aquel formato externo, lo importante es lo que dice adentro. Y debemos escudriñar la Escritura, debemos leer la palabra para no errar en el propósito de Dios. El diablo siempre va a tratar de pescar, va a tirar lo que más nos gusta, va a acercarnos lo que va a provocar nuestra concupiscencia, pero cuando conocemos podemos decir escrito está. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para Dios no hay nada imposible, sustentarnos y bendecirnos. Y luego le mostró todos los reinos del mundo. En esa dimensión espiritual, Satanás es el príncipe de este siglo, con astucia reina y es glorificado en la maldad, en los crímenes, en este momento de pandemia con la muerte y con todo lo que hay, porque eso es lo que le agrada, la maldad, la mentira, el engaño. Entonces allí le dice, tú sabes, hago paráfrasis nuevamente, que todo esto me pertenece, el hombre me lo dio. Jesús sabía también que esto era así, y no estaba mintiendo el padre de mentira, estaba diciendo una verdad, pero la verdad mezclada no es verdad, son medias verdades. Tú sabes que me ha sido dado. Si tú te postras nada más, un poquito, nada más, un poquito. Como lo dicen los que ofrecen la droga, un poquito y vas a ver, wow, le va a pasar bomba. Un poquito nomás. La primera es gratis, dicen por allí. Y la segunda, bueno, lo vemos. Y así pasa, y así sucede con el engaño. Si postrado me adorares, te lo doy, no hay costo. Podríamos decir si la charla, que no creo que el Señor charló mucho, pero el diablo sabía lo que decía Isaías, que iba a ser llevado como un cordero, que iba a ser escupido, que iba a ser golpeado. Todo lo que iba a pasar el Señor lo sabía. Le quería facilitar el trámite para lograr ganar y conquistar lo que él venía a conquistar. Pero Jesús le dice, no, al Señor tu Dios adorarás. Y aquí hay una clave hermosa. El diablo tiene poder y fuerza y hace maldad, pero
bajo la potestad de nuestro Dios está aún el diablo. Él no puede actuar porque hay tiempos que cumplirse, hay cosas determinadas en la Escritura, pero el Dios en el cual creemos, escúchelo bien, es el Dios aún del mismo diablo. Y a su tiempo lo va a sujetar. Ya Cristo lo golpeó, está herido, y en este último tiempo está muy enojado, tratando de engañar a cuanto más puede, pero un día será tomado, será echado en un hoyo allí por 1000 años, luego es suelto, porque hay mucha gente que va a pasar la tribulación, va a ser suelto, va a engañar las naciones, pero luego se le termina la historia en aquel momento del gran trono blanco, cuando es echado fuera al lago de fuego y azufre. Y él no va a tener ninguna autoridad, va a sufrir. Dios nos ayude a ver este privilegio que en Cristo tenemos para heredar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Sería muy triste, muy corto, muy breve, muy pobre si la vida es solamente esto. Además, nosotros somos más espirituales que naturales. Natural es lo que vemos, espiritual es lo que somos en nuestro carácter y forma, y mucho más en nuestro espíritu cuando conocemos a Cristo, que volvemos a vivir, nacemos de nuevo. Y cuando nosotros observamos, el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Si aprendemos a disfrutar y vivir de él, tenemos paz, y aún se beneficia este cuerpo natural. Amén. Tenemos ánimo, tenemos proyectos, podemos disfrutar y en fe decir hasta mañana. Porque si pensamos un poquito, el mañana no es nuestro, o no es así. No sabemos qué pasará, pero una cosa sí sabemos, que tenemos fe. ¿Y por qué decimos hasta mañana y proyectamos? Porque no hemos sido creados para morir. Esa es la realidad. Pero tristemente la muerte entró, la consecuencia de la muerte trae luego esa condenación, pero Cristo vino a perdonar nuestros pecados y a darnos vida y vida eterna. Amén. No conforme con esto, Satanás le lleva a la cúspide, al pináculo del templo, y le dice: si eres hijo de Dios, otra vez, échate de aquí abajo. Ya era más fácil, no había que quebrantar el ayuno de consagración, no había que adorarle al diablo, porque a quien adoraba Jesús era el Padre. Pero te la hago más fácil. Vos querés entrar en un mundo con éxito y que el mundo venga a ti y te conozca. Bueno, lánzate. Los ángeles te van a sostener. La gravedad no va a afectarte y allí comienzas tu ministerio. ¿Acaso no es buena la propuesta? Una plataforma perfecta. Entraba el Señor en el mundo de las comunicaciones y allí comenzaban a mandar WhatsApp a todos lados. Y allí comenzaba el que vence la gravedad, el que camina en el aire. ¿Es un mago? No, es más que un mago. ¿Qué es? Es aquel que vuela, es más que esto. Allí estaba todo tan bien preparado. Pero Jesús, consciente de esta realidad, esta trampa, le dice algo interesante. Dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y muchas veces nosotros tentamos a Dios. Debemos creer la palabra, no tentarlo a Dios. Hasta algunos van a jugar la lotería tentando a Dios. No puede estar Dios con esto cuando el Señor dice que no entremos en los juegos de azar. No puede el Señor estar en aquello que su palabra misma lo marca como pauta para una vida normal, una vida bendecida. Que Dios nos bendiga. Ahora, fíjense ustedes qué interesante es en Romanos capítulo 8, versículo 28, amarás al Señor tu Dios. Así dice el Señor. Y allí en Romanos dice: a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Quizás has pasado un momento difícil, donde has notado tu fragilidad y tu debilidad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aunque estés en este momento, quizás con los temores propios, porque hoy te duele la cabeza, o estás viviendo la incertidumbre de alguien que partió, o de alguien que está en una crisis, pero si amamos a Dios, creo la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a entenderlo después.
¿Cómo nos pasa cuando fuimos a la escuela? ¿A quién se le ocurre tomarnos prueba? ¿O a usted le gustaba que le saquen la hoja? Pero qué ocurrencia, ¿no? Saquen la hoja. Pero no nos dijo nada. ¿Cómo que no? Ustedes vienen a estudiar y yo quiero evaluar a ver qué han aprendido aún sin que yo le ponga la presión de estudiar. A ver, no ha pasado más de una vez. Y saben que seguramente a ustedes le ha pasado. Qué profesora mala. Pero ese no tendría que estar aquí. Nos gustaba el que hablaba de fútbol, de moda. Qué gauchos que eran, qué lindo era. A la de inglés había que hablarle de moda, al profesor de física, y así pasaba la hora. El problema fue cuando terminamos. Hoy pienso en los profesores y digo, ¿por qué no nos exigieron un poquito más aquellos? Y así nos pasa. Dios en su amor y en su gracia nos prueba para que podamos afirmar nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino confiar en Él en todo momento. A una anciana de más de 100 años se le dijo, qué grande es su fe, abuela, qué maravilloso es ver, usted pide y recibe, usted confía en el Señor. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué le gustaría que pasara con todos nosotros para creer como usted cree? Pues se la ve feliz, se la ve radiante. Dice, lo que yo siempre le he pedido a Dios, y es fuerte lo que dijo, que al menos una vez al año estemos al borde de la muerte. ¿Cómo así, abuela? Porque ahí nos vamos a dar cuenta cuán frágiles somos y cuánto tenemos que depender de Dios. Quizás usted ha estado o ha tenido a alguien en ese momento. ¿A quién recurrimos? La ciencia nos dice, hasta aquí llegué. Los medios económicos no alcanzan. Y por más que tengamos lo que tengamos, estamos en la incertidumbre de no saber qué hacer. Pero allí, oh Dios mío, oh Señor, oh Jesucristo, en tus manos encomiendo mi vida. Que podamos vivir consciente de esto sin tener necesidad de la desesperación, clamar al Señor, sino ser agradecidos y vivir en comunión con Él, amándole, como leíamos la palabra en Romanos. Si le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y vamos a mirar en otra perspectiva la circunstancia, porque estamos en otro nivel, en otra altura, en otra comprensión. Que Dios nos bendiga. Y luego que fue tentado, dice, se apartó de Él para siempre. No, el diablo es diablo y sabe que quizás en algún momento nos encontremos en debilidad, en flaqueza. Se apartó de Él por un tiempo. Debemos siempre estar atentos y velando. Debemos siempre estar constante buscando al Señor. Y dice que después que se apartó, versículo 14, Jesús volvió en el Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. No tuvo que adorar a Satanás. Él conquistó los reinos y el mundo. No tuvo que hacerle caso porque Dios estaba con él, porque la gracia del Espíritu estaba con él y él allí tuvo victoria. No tuvo que andar buscando piedras y haciéndola pan. Allí el Señor se glorificó. Y dice el versículo 16 que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Yo cuando leo esto pienso, qué linda costumbre tenía el Señor. Los días de reunión estaba allí, escuchando y seguramente participando, porque si había gente celosa al leer la Biblia, eran los judíos. Así que había confianza. Él era una persona que concurría y que leía también la palabra. Ya estaba participando de la actividad. Así que le dieron a leer, no le dieron un buen tiempo. Y dice, qué bueno, hasta Jesús volvió. Vení, pasá, lee. Y dice el versículo 17, y se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Hasta aquí nadie se atrevía, porque estas palabras eran para el Mesías. Estas palabras eran muy puntuales. Así que lo miraron y casi podíamos decir en argentino: ¿qué se cree? Mira lo que leyó. Mira lo que escucharon ustedes. Leyó que el Espíritu del Señor está sobre él. Leyó que Dios lo ha ungido para dar nuevas a los pobres. Viene a traer un mensaje de esperanza. No viene a inventar una religión. Ya en ese tiempo había muchas. Aún dentro de los judíos estaban los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Cada uno tenía su interpretación. Dentro del pueblo judío estaban los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección. ¿Cómo puede ser? Leían la misma palabra, pero cuando el Espíritu no revela, se saca de contexto y se tiene pretextos para vivir como se vive. En lo personal, en lo interpersonal, en lo familiar. Cada uno crea porque yo tengo años, porque yo sé, porque yo leí. Mira, todo lo que tú digas, nada tiene más valor que lo que dice Dios en su palabra. Y es interesante esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era ayer, es hoy y será mañana. Está escrito en un lenguaje que se le llama al sistema de lenguaje, el arameo y el griego, que es un lenguaje muerto en el sentido no cambia, está allí. Lo que decía ayer dice hoy. En cambio los lenguajes vivos cambian. Fíjense si no cambian, no quieren meter el lenguaje inclusivo. En vez de todos, todes y de no sé qué y X. Y dicen, no, pero a ver, explíquenme. Lo dicen los grandes intelectuales de la Academia Española reunidos. Eso no es correcto. Eso no corresponde. Es transgiversar los textos, es salirse del contexto y igual se sigue. Y se quiere imponer una forma de hablar que no es la correcta ni se entiende. Y de pronto alguien con gran elocuencia, puesto allí como ministro, dice: estamos aquí con los soldados y las soldadas. ¿Perdón? Y otros términos que uno dice: ¿perdón? ¿Cómo así? Y no se entienden ni se conjugan ni los verbos ni los adjetivos, y se cambia, se trastorna y se quiere meter y se esfuerza. Esta palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús dijo: el cielo y la tierra esta van a pasar, pero mis palabras, señores, no van a pasar. No cambia el Señor pensando a ver qué dice el New York Times, que dijo la CNN en las noticias, a ver qué, porque Él podría hacer con un chasquido de dedo, cambiar los textos. Total, es Dios. Pero no, digan lo que digan los hombres, la palabra del Señor sigue diciendo lo mismo. Hechos capítulo 4 versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es amén. ¿En qué religión? No, ninguna religión. En el nombre de Jesús hay salvación. El que cree y confiesa y lo cree en lo que Él hizo en la cruz del Calvario es salvo. Así lo dice la Biblia. ¿Por qué costará tanto entender algo tan sencillo? Y aparecen los flageladores, y aparecen los sembradores y los pactadores, y si quieres bendición, y si quieres que tu familia se salve, fórmulas y maneras. Cuando el Señor me dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire qué sencillo. ¿Qué debo hacer? Creer, permanecer en la fe. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Por supuesto, siempre respetando, pero siempre dando
una última oportunidad a aquel que nos pertenece como familia. Qué interesante es esto. El Señor vino a traer buenas nuevas. Él es el que anunció primeramente lo que iba a hacer. Él anunció la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Y dijo en más de una oportunidad: mientras mi Padre trabaja, yo trabajo. Los enfermos eran sanados, los paralíticos caminaban, los milagros sucedían. Lo que Él dice, yo digo. No hablo palabras de mi ocurrencia. Dios estaba transmitiendo su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Siempre respondía. En algún momento Él decía: Padre, te doy gracias, pero yo sé que siempre me oyes. Anticipaba ya en su oración lo que iba a hacer, pero oraba en público para que la gente pudiera creer y pudiera confiar en el Señor. Así lo hizo frente a la tumba de Lázaro, mientras estaba la gente agobiada, triste. Yo sé que siempre me dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Amén. Quiten la piedra. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, que de pronto ponemos piedras, ligaduras, ataduras. Debemos librarnos de esto y venir al Señor tal cual somos. ¿Sabes? Dios sigue siendo Dios en su gracia y en su misericordia. Los peces han producido, el mar, el Señor habló y produjo peces. El mar sin peces seguirá siendo mar. Ahora el pez sin el mar, ¿qué pasa? Se muere. A la tierra le dijo el Señor que produzca, y produjeron los árboles y todo lo que vemos. La tierra sin árboles seguirá siendo tierra, pero el árbol sin la tierra se muere. Procedemos de Dios. Sin Dios no somos más que polvo de la tierra, pero Dios sigue siendo Dios. Pero en Dios tenemos vida, y vida en abundancia, señores. Amén. Hubo un momento en la voluntad del Padre, que allí lo vemos a Jesús, que sabía que el Padre lo oía. 3 veces fue y clamó. El cielo se hizo de bronce. No había respuesta. ¿Qué pedía Jesús conociendo esta escritura que leemos? Todo lo que iba a pasar. Pero en su naturaleza humana estaba confrontándose al dolor y le dijo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. No quisiera cometer ningún error, porque él sabía, y le dijo a los discípulos: hay ángeles, legiones, 12 legiones de ángeles que ya están con sus espadas desenvainadas. Basta que él se quejara un momento, pero no se quejó. Le habló a las mujeres, dice: lloren por ustedes y por sus hijos. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y al que estaba clamando a su lado le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el amor de Dios incondicional, que no sé por qué nos cuesta comprender tanto. ¿Por qué nos cuesta comprender tanto? Y cuando pienso en esto, pienso en el leproso, aquel general, Naamán. Va al profeta y se imagina no sé qué cosa, le trae dinero, le trae una cantidad de cosas el general. Y cuando llega, ni siquiera lo atiende el profeta. Dice: anda a decirle anda a decirle que se bañe 7 veces en el Jordán y va a quedar sano, va a quedar limpio. Se enojó el hombre. ¿Cómo a mí me va a decir eso? ¿Pero qué se cree? ¿Acaso en nuestra tierra no hay mejores ríos que estos? Y uno de los que estaba dice: pero Señor, si te hubiese pedido una cosa más grande, ¿no lo hubieses hecho? Capaz esta es la solución por ahí. ¿Qué te hace? Anda, pegate un bañito. Pero 7 veces. Él habrá pensado, y como pensamos quizás nosotros, cada vez que se metía y salía un poquito más limpio. Un poquito más limpio. La herida se metió una vez, no pasó nada. 2 veces nada, 3 veces nada. 6 veces no pasó nada. Dios te ha hablado muchas veces en su amor que le busques. Y porque, bueno, pensamos que Él, y disculpen el término, es el chepibe. A ver, mándame 2 con morrón y mozzarella. Porque a veces pensamos de Dios así. Vamos a Él cuando, casi dando una orden. Nos acercamos a Dios, por favor. Debemos venir con un corazón contrito y humillado ante su presencia.
Y a veces hasta algunos reclaman, y he hecho o soy así, no soy como el otro. Normalmente nos comparamos. No importa cómo sea el otro, lo importante es cómo nosotros vengamos a su presencia. Y cuando Naamán sale la séptima vez, señores, dice que su piel era como la piel de un bebé. Aleluya, como la piel de un niño. Eso hace Dios cuando en obediencia a Él y a su palabra, creyendo, hacemos caso lo que Él nos pide. Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solamente verdadera paz tiene aquel que, obedeciendo a su palabra, se acerca al Señor, descansa y cree. Yo tengo un término para esto, para recibir: concibe en fe. Concibe en fe. Estate el tiempo necesario en su presencia, leyendo la palabra, hasta que concibas en fe, y Dios va a poner en tu corazón esa convicción de que ya está hecho. Ya está hecho. Y al momento que tú concebiste en fe, creyéndole a Dios, lo que tienes que hacer es prepararte para recibir lo que estás pidiendo. Es como cuando es concebido un niño. No nace en el momento, tiene todo un proceso. ¿Qué tenemos que hacer en el proceso? Y prepararnos, que normalmente no lo hacemos. Usted vio ir a algún papá a prepararse porque van a ser el niño, y ya lo que dormían no va a dormir, y ya lo que comían no va a comer, y todo lo que sabemos. Pero qué lástima que no nos preparamos, que no hay una escuela que digan: no puede usted tener hijo hasta que no vaya a la escuela. Sería mucho más fácil, seguro. Los problemas matrimoniales vienen, toda una cantidad en el paquete aquel. Por eso debemos prepararnos. Y cuando concebimos en fe algo que le pedimos a Dios, debemos prepararnos para poder hacer uso correcto y no gastarlo en nuestras vanidades o en nuestro parecer. Que Dios nos bendiga. Estas buenas nuevas que ha sido enviada por Cristo tiene un efecto maravilloso, y es sanar a los quebrantados de corazón. El quebranto de corazón es el nombre que se le puso a una nueva situación que hoy se da. No había, al descubrir lo que pasaba ante una gran emoción, ante un gran problema, y muchos hoy en esta pandemia han sufrido un gran quebranto de corazón. Abuelos que no pensaban ver a sus nietos, nietos que no conocen a sus abuelos. Esto trajo dolor, quebranto, angustia, mucha angustia. Y casi seguro muchos, afectados por este efecto, hasta han quedado sin defensa, han quedado expuestos. Vivir así, ¿para qué? ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. En una reunión que teníamos, y a veces menciono esto, un doctor especialista, cardiólogo, le digo: ¿qué quiere decir esto? Y él se sonrió y me dice: qué interesante es esa palabra, porque hace no mucho tiempo se supo que ante una gran emoción, un divorcio, una pérdida, algo grande, el corazón, que tiene, podríamos decir, otro circuito eléctrico de todo el cuerpo, se cierra, se condiciona, para que en el momento de la emoción no nos provoque una ACV, no nos provoque un derrame, porque la presión que trabajaría sería muy grande. Entonces se baja el volumen, se controla. A veces puede ser un 10%, un 20%, un 30%. Y vio que a veces de una gran emoción uno siente gana, uno está como desganado, uno está como que no le llega, dirían algunos, agua al tanque, ¿no? El oxígeno y la fuerza no le llega, es decir, está como relajado, y gracias a Dios, porque si no nos saldría por los oídos, por los ojos, reventaríamos por la presión. A ese detalle de enfermedad se le llamó, interesantemente, en este tiempo, quebranto de corazón. Y sabe que eso se puede sanar cuando otra emoción o algo lindo, algo sucede con la esperanza de lo que pasa y vuelve a la normalidad. Dígame si no hemos pasado un momento y tenemos que darle gracias a Dios. Y hay alguien especialista en quebranto de corazón, se llama Jesucristo. Aquel que vino a salvarnos, a darnos paz y a traer paz también a nuestra vida, a nuestro hogar.
¿Cuántas veces pasa que se comienzan las situaciones a presentar de una manera y aquella o aquel que amábamos tanto ya no lo amamos tanto, parece? Porque la desconfianza, porque lo que se ve, lo que se dijo, lo que hizo, lo que no hizo, trae quebranto de corazón. Ya esa pasión, ese amor tan grande no está. Tengo algunos de estos. Después llévelo y léalo, es tan lindo. El corazón. Y habla de detalles maravillosos, de cómo funciona. Vaya si trabaja el corazón. Nos olvidamos y sigue trabajando. Nos dormimos y sigue trabajando. Nos enfermamos y sigue trabajando. Allí sigue su ritmo. Que Dios nos ayude. Si en tu corazón hay un quebranto, quiero decirte que aquel que vino del cielo y por unción del Espíritu Santo nació como un milagro, tiene buenas noticias. Él viene a sanar el quebranto de tu corazón. Si estás perdiendo esa expectativa, cuando sea padre, todos soñamos. El problema es cuando empieza el bebé a llorar y comienza la cosa, y a la final, y las culpas, las consecuencias, hace mermar eso. Y el Señor en Apocalipsis dice: todo bien lo que pasa contigo, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y el amor viene de Dios. Y la única manera para que pueda tener obstáculos es cuando nosotros damos lugar a cosas que nos condicionan en la vida. Pero cuando buscamos su presencia, podemos renovarnos. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y algo más, a pregonar libertad a los cautivos. Él vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice: hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Y sabes, desde aquel momento que se cumplió esta palabra, el Señor sigue obrando de la misma manera en aquel que se acerca a Él confiadamente. A los soberbios el Señor los mira de lejos. A los que vienen como diciendo: a ver, ¿qué te pasa conmigo? Porque a veces la actitud que tenemos es esa: pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? Hey, a la final dijiste: sí, dije que vengas a mí con un corazón contrito y humillado. Dije que me reconozcas. La gente hace un montón de cosas, a veces con tanto respeto, cuando va a una oficina. Sí, señor, le falta el papelito, sí, papelito, no tiene, pero fíjese usted que acá le falta la esquinita del papelito. ¿Y qué tiene que ver? Traje todo. Si no la trae, y allá salimos de vuelta. Para cualquier trámite. Acá estamos hablando de tener relación con Dios, señores. De tener comunión con Él. ¿No deberíamos ser un poquito más respetuosos? ¿No deberíamos ser un poquito más dignos de esa gracia, de estar ante su presencia? La religión pide y recibe. Muchos marcan pautas y allí están los que se flagelan, los que hacen peregrinaciones, los que hacen y dejan de hacer lo que algún ocurrente dice. Miremos lo que la Escritura dice. Va a ser más sencillo y más simple, porque pasados los años y el tiempo que uno va conociendo al Señor, mire, no hay cosa más sensata que Dios, no hay cosa más equilibrada que Dios para el funcionamiento de nuestra vida, de la familia y de la sociedad. Pero ¿qué hicimos? Ya algunos ni lo hacen ni por protocolo, jurando decir la verdad y cumplir, y que Dios y la patria me lo demandó. Bueno, por lo menos algunos son sinceros, juran por cualquiera, a veces más sinvergüenza que el anterior, jura. Y si qué esperanza había tener con este que hizo un juramento por alguien que ha sido un corrupto, un engañador, un mentiroso, por una idea que se demostró que no funciona. Pero ahí están, bueno, por lo menos son sinceros y sabremos las consecuencias que pasan. Pero también es interesante que lo establecido por Dios se cumple. Jesucristo dijo: vengo pronto. Observen Israel como nación, observen que como en los días de Noé, observe como en los días de Lot. Uno no tiene tantos años, y los que me escuchan, la mayoría tampoco. Antes había respeto, había una situación de arreglo, se trataba de encaminar el bien de la familia, del hogar, los niños.
Hoy en día todo da igual, con tal que yo sea feliz, no me importa otra cosa. Qué lindo, ¿no? Y así vivimos. Y como fuimos buscando, y esto nos permitió toda esta situación, ahora a distancia, ahora lejito, tengan cuidado. Y nos han quitado privilegios tan lindos, aún teniendo, porque habría que buscar, tener una bolsita, ¿no? Capaz a alguno se le ocurre la idea, para dar un abrazo a alguien, nos metemos en una bolsa así y nos abrazamos, ¿doctor? Porque extrañamos los abrazos, extrañamos ese saludo tan lindo, pero no, cuidado. Y el miedo, y que no llegue a pasar y que llegue a estornudar a alguien porque se arma el desparramo. Cuidado, como si nunca estornudamos. Yo no sé cuántas veces usted estornuda en la vida, pero vaya a estornudar hoy en un lugar público. O le pegan o salen todos disparando. Porque la peste misma es peor que los leprosos de aquel tiempo, que tendrían que andar con la campanita. Bueno, hoy tenemos que andar con los barbijos. Y si no anda con barbijo, fuera, acá no entra usted. No. El otro día me olvidé el barbijo y fui a comprar. Y me metí en la campera. Y cuando no, sin barbijo, afuera. Digo, pero varón, si me lo olvidé. No lo atiendo sin barbijo. Una sensación tan linda es. No es linda. Porque se siente mal, pero si estoy bien. Tómame la fiebre, tómame el pulso. Estoy bien. Me tapo con la campera, dame una bolsa. No, señor, sin barbijo, usted acá no entra. Ay. Por supuesto que es bueno, por supuesto, aún es bíblico. 3.500 años antes de Cristo ya el Señor establecía el orden de la cuarentena, de lavarse las manitos, de lavarse los piecitos también. 3.500 años antes de Cristo ya el Señor estaba hablándonos para el cuidado y para poder realmente hacer las cosas bien, pero como nosotros sabemos más, tenemos que obedecer a la fuerza a veces. Que Dios nos bendiga. Este Cristo maravilloso, hoy en esta noticia, que Él mismo es, dice: te amo, venid a mí, si estás cargado o trabajado, te quiero sanar el corazón. Y el quebranto de corazón, me decía el doctor, no aparece en los análisis, no aparece en la radiografía, no aparece, pero sí se traduce en nuestra vida y nuestra forma de hacer las cosas. Así que si estás volando bajito, no es cuestión que busques una pastilla, es cuestión que busques a Dios, que busquemos su presencia, que perdonemos, busquemos el perdón, seamos librados de aquello que nos ata y nos condiciona. Nos libremos del miedo, porque quiero decirte, no sé, no quiero ser agorero ni decir, pero todos nos vamos a morir. ¿Sabía usted, no? ¿Ah, no? Sí. Tenemos que tener cuidado para no andar haciendo locuras. Hoy nos ponemos el barbijo, pero andamos 180. Nos ponemos el barbijo y cometemos tantas otras irregularidades en los vicios, en la comida, que también nos puede fusilar el hígado, el estómago. Nos ponemos el barbijo, pero ¿y las otras cosas qué? Que podamos aprender y ser conscientes. Y si estás mal, estás desanimado, estás sin fuerza, probablemente que el corazón no te está funcionando, no va a aparecer. Por eso muchos van y vienen y buscan y hacen y pagan y no sale nada. Usted está bien, le dicen los médicos. ¿Y qué cuando le mienten algún diagnóstico? Dios mío, confiamos en el Señor, pero no nos hacen análisis, pero agarran una listita y dicen: ¿le duele la cabeza? Sí. ¿Y qué más? Y no quiere decir más nada usted, porque seguro que la segunda tiene COVID. ¿A cuánto le ha pasado? Y después se hace un análisis: no tiene COVID. ¿Pero cómo dijo si tengo COVID? No, usted no tiene COVID según el análisis. Qué cosa interesante es esta triste realidad que trae tristeza, angustia y quebranto de corazón. Si estás quebrantado, hay un lugar. Es el altar de Dios, que por medio de Cristo podemos llegar y podemos ser sanados de quebranto de corazón. Así que sabemos una más: Jesucristo sana a los quebrantados de corazón. Amén. Y encima no cobra nada. Sí pone condiciones. Con un corazón contrito y humillado,
con humildad, acercándonos a Él para que Él pueda obrar, para que Él se pueda glorificar. Me acuerdo en un momento me agarró a mí un pequeño patatún y fue un médico, no voy a decir ni el médico ni cómo lo catalogaban en su nombre que tenía, pero era un hombre que daba sus cualidades. Y me sentó allí porque nos conocíamos y me dice, ¿cómo anda? Y le digo, si lo vengo a ver a usted acá es porque no ando tan bien. Y me dice, mire, lo primero que voy a hacer antes de mirar nada y hacer nada, usted me va a hacer caso, porque yo a usted lo veo como anda, ¿usted me va a hacer caso a lo que yo le digo? Y me sonríe y le digo, por supuesto, no me venga con una sonrisita, ni por supuesto. Dígame sinceramente, ¿usted me va a hacer caso? Y me repitió otra vez. Digo, sí, doctor. Bueno, si no sabe qué, agarre la puerta y váyase. La verdad que era consciente el médico. Porque ¿cuántas veces no hacemos caso porque nos sentimos un poquito mejor? Ya estamos bien, ¿para qué terminar el tratamiento? Y ahí está el secreto para ser curados. ¿Para qué tomar todas las pastillas de antibióticos si ya estoy bien? Y es justamente donde vuelve la fuerza y ya no hay que usar el mismo, hay que usar otro. Pero qué interesante, el Señor también nos confronta. Venid a mí y yo os haré descansar. Pero con sinceridad. Si tenés ganas de llorar ante el Señor, llorá. Si querés reír, reí. Pero decile al Señor tu situación, el problema por el cual te sientes así. Se entera medio mundo, la comadre, el compadre, todo el mundo se entera. Y todos nos dan una receta según el grado de amistad que tengan. Dale, vas bien, no tengo problema, mi señora. Está bien, que se vaya. ¿Cuántas veces pasa? Dios nos libre de esos consejos perversos y malvados. Hay alguien que nos aconseja para bien, y ese es Dios, que nos va a escuchar a través de la oración y va a hablar a través de la circunstancia, a través de su palabra, para que entendamos y seamos sanados y seamos libres y seamos felices. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga para buscar su presencia. Recuerdo cuando nos íbamos a casar con Elsa, que ya pasaron unos cuantos años, la peluquera le dice, ¿y qué dice el novio? ¿Está contento? Y por supuesto, le digo, es la primera vez que escucho de un novio que diga está contento y se va a casar. ¿Y para qué se casan entonces? Si no estás contento, ¿no? ¿Para qué te casas? Seguí solo. ¿Para qué le vas a amargar a otro la vida? ¿Estoy feliz? Claro que sí. Se admiró esta chica porque le dije que estaba contento. ¿Y cuántas veces pasa? Ahora te pone el lazo al cuello, ahora te... Imagínese ir al altar con ese concepto, ¿no? Porque eso picotea, eso golpea. Y la menor circunstancia te quebranta el corazón. Pero gloria a Dios, tenemos a alguien que es médico especialista para volver a restaurar aquello que se había perdido para que podamos ser felices. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a agradecer al Señor por su palabra y vamos a decirle gracias, Señor, porque tú eres quien dijiste ser, no has cambiado, has cumplido la escritura, has muerto por mí en la cruz y has resucitado y estás a la diestra del Padre intercediendo. Quiero que en esa hora puedas imaginarte a entrar a la magnífica presencia de Dios, a su altar de misericordia, tener a Cristo que te sonríe y te presenta al Padre. Este es mi Hijo amado. Aleluya, dijo el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y este Jesús que intercede ante el Padre nos presenta una vez más para que podamos recibir la respuesta a nuestra necesidad. Dile a Jesús, creo en ti. Creo en ti, Señor, reconozco tu señorío y te pido perdón por mis pecados. Vengo a ti con sinceridad y también con humildad. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra en cada corazón. Si hay corazones que están quebrantados, Señor, trae sanidad. Si hay mentes confundidas, trae libertad. Si hay tinieblas, hay indecisión, trae luz y paz. En el nombre de Jesús, oro creyendo
que Dios te sana, que Dios te libra, que el Señor se glorifica y en su bendición, maravillosa bendición, podemos gozarnos en su presencia. Dios te bendiga aquí y donde estés, en el lugar, el mundo donde estés, el Señor te bendiga y te ministre en esta hora. Amén.